Bueno, primeramente, muy buenos días, compañeros. Vamos a, bueno, una vez recuperado lo que es el tiempo perdido, vamos a resolver lo que es el segundo parcial, ¿sí? Había mucha inquietud, muchas dudas sobre si las respuestas que se envió de la resolución por parte del ingeniero eran correctas, y ahora vamos a verificar eso precisamente. Entonces, vámonos aquí con lo que era su segundo parcial tal cual, ¿sí? No daremos ya mucha vuelta. Para el circuito de la figura nos pide lo siguiente: hallar el circuito equivalente Thevenin para empezar, ¿no? Lo tenemos ahí. Luego hallar Norton, el equivalente Norton, la resistencia equivalente y las potencias, ¿no? Disipada y la máxima. Bueno, vamos a partir de ahí. Sabemos que si hacemos esos dos primeros incisos bien, el A y el B, lo demás ya va a estar hecho prácticamente. Así que tenemos que centrarnos en esos dos. Para equivalente Thevenin, recuerden que necesito dos cositas, ¿no? Necesito el voltaje Thevenin y necesito la resistencia equivalente. Lo primero que voy a hacer va a ser el voltaje Thevenin de allá, y para el inciso 2 voy a hallar primero lo que es la corriente Norton. Voy a iniciar con estos dos. Entonces, el primer paso para resolver cualquier ejercicio, como podrán ver acá, es uno, retirar la resistencia de carga. Sin embargo, ¿cuál es la resistencia de carga? La RL. Aquí no nos lo dicen, sin embargo, nos hablan de una resistencia que está, nos dan dos terminales, ¿no? Siempre nos van a dar dos terminales, el A y el B. Entonces, entre esos dos va a estar la resistencia RL o de carga. Este de acá, de hecho. Entonces yo vengo acá, yo digo RL, la resistencia de carga es igual a 20 ohms. Listo, ya tengo mi carga. En base a esta carga, yo voy a hacer todo lo que esté Thevenin Norton. ¿Cuál era nuestro primer paso para hacer cualquiera de los dos? Retirar, retirar la carga o mi resistencia de carga. En este caso tengo este circuito de acá, ¿no? Al momento de analizarlo, tengo que tener mucho cuidado con qué. Me voy a venir acá y voy a copiar este meme que nos ayudó la anterior vez a resolver esto de acá. Mucho cuidado con lo que son los valores de dependencia. Hay que respetarlos y hay que ver qué pasa con ellos. ¿Dónde están los valores de dependencia? Bueno, aquí está IA. Es un valor que define cuánto va a valer esta fuente de voltaje. IA está presente acá. Y este voltaje B que está presente en la caída de esta resistencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos dos datos de ahí. Ya, entonces, como primer caso, vamos a retirar la carga. Retirar la carga. Y pueden ver que nos quedó esto de acá precisamente, ¿no? Los terminales A y B libres, y lo demás, bueno, no se toca. Ahora, ¿qué vamos a encontrar primero? Dijimos voltaje TV. Entonces me vengo acá y yo digo, bueno, número uno vamos a decir, ¿a cuánto es igual el voltaje Thevenin? Y al preguntarme eso, yo lo único que estoy preguntando es cuál es la diferencia de tensión entre los puntos A y el punto B. Bueno, esa B tal vez está un poco deforme. Podemos mejorarlo. Ahora sí, ¿ya? Entonces voy a venir acá y voy a copiar rápidamente todo lo que es esto. Este texto un poco perjudica algunas veces, la verdad. Copiar y voy a hacer el análisis acá. Aquí está. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Lo que, bueno, normalmente hemos acostumbrado a hacerlo por malla, así que vamos a seguir con la tradición. ¿Sí? El sentido no importa que le demos, siempre y cuando respetemos si es que existen fuentes de corriente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una fuente de corriente, entonces hay que respetar ese sentido. Pero las demás mallas lo podemos hacer como nosotros querramos, ¿sí? Entonces yo le voy a dar sentidos arbitrarios. Por ejemplo, pueden ser estos de acá, para arriba. Voy a colocar aquí una corriente, en ese sentido que va a ser mi corriente. Eso me parece una flecha. Esto va a ser mi corriente I1, ¿sí? Luego me vengo acá y aquí hago lo propio. Por aquí está circulando una corriente que es I2. Por aquí arriba voy a ponerle una corriente I3, ¿les parece? Aquí voy a colocarle I3. Y finalmente por aquí vendría otra corriente, ¿no? Sin embargo, aquí ya me están dando el valor de la fuente y un sentido, por lo tanto, asumo este sentido de ahí. Aquí vendría una corriente I4. Aquí hay algo, un pequeño detalle que se nos acaba de ir, ¿no? Miren, yo les dije aquí al inicio que tengamos mucho cuidado con lo que son los valores de dependencia. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, lo que ocurre en el voltaje Thevenin, estamos ahorita en Thevenin, es que nosotros tenemos que dejar los terminales A y B libres, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurría por esos terminales? Entre A y B estaba pasando una corriente, ¿verdad? Esa corriente era IA.
Por lo tanto, al retirar la carga y al dejar los terminales libres, esa corriente IA, voy a colocar aquí corriente IA, es prácticamente igual a cero, porque yo he retirado el único camino por el que esa corriente circulaba, ¿verdad? Este camino ya, por lo tanto, por aquí ya no circula corriente. Esa corriente IA, voy a hacer el puntito aquí, esa corriente IA definía el sentido de esta fuente, definía esta fuente de acá su valor. Por lo tanto, al ser IA igual a cero, al ser IA igual a cero, esta fuente de acá, al ser de voltaje, se cortocircuita. Por lo tanto, esta fuente de acá, que es, bueno, legalmente tendría que valer, ¿cuánto? 184, ¿eh? Aquí es 184 y aquí es 184 también. Esta fuente la voy a cortocircuitar debido a eso. Ya, estoy cortocircuitando. Que ese valor de ahí no me copie. Y listo. Mucho cuidado con eso. Es muy importante que tengan en cuenta esos detalles. Ahí está marcadito. ¿Sí? Y vamos a colocar IA igual a cero. Significa cortocircuitar la fuente dependiente de IA. Nosotros lo hacemos IA. Listo. ¿Sí? Ahora sí está listo para hacer el análisis. Se nos está olvidando ese detalle. Empezamos entonces. Vamos a colocar análisis por mallas. Rápidamente hacemos malla 1. Sí, lo vamos a hacer bien rápido porque ya, malla 1. A ver, empezamos por acá. Menos más ahí. En este punto voy a empezar. Menos más 180. Una subida de tensión. En esta resistencia polarizo, ¿no? Hay una caída y aquí también hay una caída. ¿De cuánto es esa caída? De -8. Sin embargo, por aquí arriba está pasando otra corriente, ¿no? Esta corriente viene así, de esta manera más o menos. Y 3 viene de menos a más, hay una subida. Y aquí hay una caída de 16, ¿no? Que es la única corriente que está pasando es I1. Listo. Ya termina de hacer mi ciclo, por lo tanto vengo por acá, igualo esto a 0. Esto parece un signo de menos. Igual a 0. Perfecto. Ya. Me voy a venir por acá y todo esto lo voy a sumar, ¿de acuerdo? Aquí sería menos 24. Menos 24 y 1. Este 8 y 3 se mantiene nomás. Casi copia todo. Es un lío esta pizarra de ver alguna vez. Y este 180 lo voy a pasar al otro lado con menos 180. ¿Sí? Listo. Analicemos lo que es ahora la malla 2. Voy a venirme por acá y coloco malla 2. Antes de eso, ¿no? Tenemos que verificar que nuestras ecuaciones estén en función de qué. Nuestras incógnitas tienen que ser ecuaciones, mejor dicho, corrientes de malla, ¿no? Lo que hemos hablado aquí hace rato, ¿no? Hemos dicho de que nuestras incógnitas tienen que ser lo que son corrientes de malla. Un momentito, a ver. Estaba por aquí arriba, si no me equivoco, esa. Al parecer no está. Bueno, pero cuando hagamos por mallas, las incógnitas, vamos a colocar aquí, deben ser corrientes de malla. ¿Sí? Eso lo hemos repetido incontable cantidad de veces. Y eso lo vamos a hacer un poco más grande si se puede. Sí o sí, ¿no? Analizaremos la primera ecuación, está bien. I1 e I3 sí son corrientes de malla. Vamos con la ecuación de la malla 2. Está yendo en ese sentido, así que voy a empezar polarizando de esta manera. Más, menos. Bueno, aquí también sería más, menos, ¿no? Este B de acá, este voltaje B, yo lo estoy ignorando, si no lo voy a tomar en cuenta todavía para el análisis. Empezamos entonces. Estoy acá, más o menos hay una caída de tensión. ¿De cuánto es? De 10. Sin embargo, por aquí también está pasando I4.
por lo que según I4 hay una subida. Vengo por acá, aquí hay una caída otra vez de 16. Pero por aquí también está pasando I3, e I3 pasa de esta manera. Ahí sería una subida de tensión. Vengo por acá, más o menos aquí hay otra caída de 2, ¿no? Y hay una subida también, ¿no? De 2 también ahí. ¿Ya? Ya recorrí, estoy aquí, recorrí. Y aquí hay una caída de tensión de 180, ¿sí? O sea, he hecho este recorrido para que más o menos me siga, ¿sí? Y estoy acá y luego termina el ciclo. Está excelente. Por lo tanto, igualo todo esto a cero. Ya. ¿Qué tocaría hacer aquí? Términos semejantes. Todo lo que sea igual. Esto sería menos 28. Después tengo aquí lo que son las corrientes I3, sería 18. Y finalmente la corriente que sería esta de I4. Perfecto. Y finalmente esto se vendría por acá. Este 180 lo voy a pasar a otro lado como positivo. Ahí está. Perfecto. Bueno, estos de acá sería mi ecuación número 2. Vamos a ir marcándolas para que quede para la posteridad de este análisis. Esta es la ecuación uno y esta es la ecuación número 2. Todo excelente hasta ahí. Vamos a bajar estas dos ecuaciones para que nos hagan espacio. Esto está perjudicando. Ya, tenemos dos. Nos faltan dos más. Vamos a analizar la malla 3 ahora. La malla 3. Mucho atento aquí, por favor, aquí atentos. Vamos a partir de este punto, ¿ya? Estas polarizaciones las voy a borrar, ¿sí? Simplemente eran para las mallas correspondientes. A veces hay una serie de confusiones sobre cuál va, ¿no? Y todo eso, entonces solo las estoy usando para esas mallas. Como ya he terminado de usar, las borro y voy a polarizar de nuevo. Esto sería más, menos, porque la corriente viene así, ¿verdad? Esto lo voy a limpiar igual. Flechitas para que no se confundan. Y más, menos aquí. Todos son caídas, se darán cuenta, ¿no? Empiezo con una caída de 8. Después, bueno, hay una caída de 8, pero a la vez hay una subida de 8 por parte de I1, ¿verdad? ¿Qué ocurre después? Hay una caída de 2, menos 2 y 3, pero también hay una subida de tensión, porque I2 pasa de esta manera, ¿no? De menos a más hay una subida. Sería más 2 y 3. No, 2 y 2, perdón. Falta 16, que también es una caída. Y también hay una subida por parte de I2. Ya, estoy aquí en este punto, vengo por acá y, o sea, he hecho este análisis para que no se pierda, ¿no? Estoy aquí, hay una caída, subida, y luego me vengo por acá. Ya no hay más. Así que termino lo que es el recorrido. De tal manera que esto sería igual a cero, hasta este punto. Ya. Empezaremos a ordenar esto y dejarlo para colocarlo directamente en la calculadora. Aquí tengo 8, 8 y 1. ¿Qué más tengo? 16 más 2 sería 18. Esto sería menos 26, ¿no? Sí, sería menos 26. Menos 26 y 3. Todo esto igual a cero. Esa sería mi ecuación número 3. Hasta ahora se darán cuenta que no hemos tenido ningún problema, ¿no? Todo está yendo en orden. Ahora viene la malla número 4. Tal vez ahí se presenten alguna que otra complicación. Tal vez. Entonces, esto lo voy a subir aquí arriba y hago ahí lo que es la malla 4.
La malla 4 en sí se darán cuenta, no hay que hacer casi nada de análisis. El valor de I4 es el valor de esta fuente de corriente. Así que yo directamente digo I4, la corriente I4, yo la conozco, ¿sí? Su valor es precisamente 0.1 por voltaje B. Aquí es donde surge el problema, ¿no? ¿Se recordarán? Aquí precisamente porque I4 es una ecuación es una corriente de malla. B, voltaje B no es corriente, ¿no? Voltaje B es un valor que está presente cayendo aquí, de hecho, en la resistencia igual a 2. Entonces, este B, este voltaje B de acá no me sirve. Yo tengo que volverlo una corriente de malla. ¿Y qué hacemos cuando ocurre eso? Hacemos un análisis, ¿verdad? Eso lo hemos dicho igual hasta el cansancio. Entonces, coloco aquí análisis. ¿Qué sería análisis? Voy a colocarle B, pues, ¿no? Es lo que estamos analizando, el voltaje B. Y vamos a agrandar esto también un poco. Ya, lo voy a colocar aquí, cito el análisis para el costado, para que no haya ninguna... Bueno, ahí está la resistencia de 2 por si acaso, pero hay una polaridad, ¿no? Hay una polaridad de voltaje. El voltaje está polarizado de esta manera, más, menos. Perdón. De tal manera, no, esto llegaría a ser el voltaje B. ¿Qué me indica eso? De que hay una corriente, ¿verdad? Que está pasando, una corriente total. Y la corriente siempre va de más a menos, ¿no? De más a menos. Por tanto, mi corriente IN, si le puedo llamar, estaría viniendo por acá. Esa sería mi corriente IN, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, hay ciertas corrientes que están tanto arriba como abajo. Por aquí se darán cuenta, está viniendo la corriente, lo que es I3. Y por la parte de abajo está viniendo lo que es I2, en ese sentido. Ahí está. ¿Sí? Ahora analicemos. Analicemos todo de manera rápida. ¿A qué sería igual? Bueno, ¿a qué sería igual el voltaje B? Empezaremos ahí. El voltaje B de cualquier resistencia, o el voltaje que hay en la resistencia, no es nada más que la corriente total, ¿no? La corriente total que la atraviesa, en este caso es IN, multiplicado por el valor de la resistencia, que es 2. Ahora, ¿qué es igual a IN? IN va a ser igual a la resta de estas dos corrientes, ¿no? Siempre va a ser la que tiene el mismo sentido menos la que está en sentido contrario. De tal manera que yo tengo lo siguiente. IN es igual a I2 y todo esto menos I3, ¿verdad? Bueno, aquí colocaría lo que es el paréntesis y aquí vendría lo que es el 2. Listo. De esta forma, ya tengo el voltaje B, esta variable que no me servía tal cual así, en términos de corrientes de malla. Y eso es lo que quería hallar, nada más. Entonces, ese análisis igual lo voy a marcar bien bonito para que quede. Ahí está el análisis. En vez de colocar B, voy a colocar este reemplazo de acá. Entonces yo digo lo siguiente, I4 va a ser igual a esto, 0.1 por voltaje B, pero voltaje B es igual a toda esta expresión de acá. Mejor más. Ya, esto está excelente ya. De tal manera que I4 va a ser igual a lo siguiente. Por un lado tengo, a ver, 0.1 por 2, 0.2, 0.2 y 2 sería. 0.2 y 2. Menos 0.2 y 3. Hasta ahí ya tendríamos lo que es la ecuación. Para que no quede un poco suelto así, vamos a pasarlo al otro miembro, lo que es I4. Sí, para que las incógnitas estén a un costado nomás. Este I4 que está acá, voy a pasar al otro lado, con signo cambiado. Y todo esto sería igual a cero. Esa de ella ya sería mi ecuación número 4. Y está bien, porque como les digo, al hacer mallas, está pasando aquí con él.
Está rarito esto. Como les digo acá, lo que tiene que ocurrir es que las incógnitas de cada ecuación tienen que ser corrientes de malla. Así que estamos bien. Y uno y 2 y 3 todo lo que está como incógnita es una corriente de malla. Esas corrientes de acá. Ya. Ahora, tal vez me olvido decirles esto, ¿no? Auxi, ¿para qué hemos hallado las corrientes? Precisamente para que después podamos hacer ruta de voltaje. Y con ruta de voltaje sabemos que encontramos en un ratito la diferencia entre A y B. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a meter a la calculadora y vamos a ver cuánto sale. Una vez hallados los resultados, tenemos lo siguiente. Y uno y 2 y 3 y 4 tienen estos valores de acá. Y con esto ya estaríamos servidos, ¿sí? Con esto ya podríamos hacer cualquier ruta de voltaje. Ahora, ¿qué aplicamos o qué podríamos resolver, ¿no? De aquí. Bueno, em, si ustedes gustan, ¿no? Esto en sí es opcional, pero tal vez es más cómodo para ustedes, ¿no? Podemos corregir lo que son los sentidos, pero obviamente no de todas las corrientes, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes que a mí me interesan? Entre A y B yo necesito un camino, ¿verdad? Entonces puedo tomar este camino, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Aquí, ¿qué corrientes estarían involucradas? I3 e I2 nomás. Así que simplemente voy a tratar de corregir estos dos valores, ¿no? De tal manera que si le doy la vuelta a I3, para eso es importante que despejen acá rato lo que es la polarización. Esto, si lo dejan acá, puede crearles confusión y más problemas. Simplemente es para guiar lo de los signos. Sí, entonces, I3 está mal su sentido, así que le voy a dar la vuelta, ¿de acuerdo? I3 está mal su sentido, le estoy dando la vuelta. No hay problema, aquí está I3, ¿ve? I2, su sentido también está mal, ¿no? Así que le estoy dando la vuelta a su sentido. En vez de que apunte para aquí, va a apuntar para el otro lado. Listo. Ahora sí están correctos los sentidos. De tal manera que esto yo puedo decir que está corregido. Más 10,16 amperios. Y por otro lado, aquí tengo más 5,27. Ya. Ahora, vámonos con lo que es ruta de voltaje finalmente. ¿Sí? Ruta de voltaje. Y mejor si lo marcamos también. ¿Qué ruta voy a tomar? Yo ya escogí mi ruta. Pueden escoger ustedes en sí la que quieran. Sin embargo, esta es la más cómoda, la más sencilla. Y no acaba de marcarse nada. A ver. No está marcando nada. Sí, qué raro, che. Vamos a tener que copiar todo. Y luego vamos a tener que cortarlo medio a pedacitos. Bueno, esto está copiado ya. Esto lo vamos a limpiar. Y a mí solo me interesa lo que es la ruta. Entonces, todo lo que no sé, eso lo voy a ir borrando. Me interesan los puntos A y B. Ahí están esos puntos precisamente. Listo, ahí está, ¿no? Incluso aquí ya me están dando lo que es el sentido correcto de las corrientes. Eso más podemos anotarlo también. Por un lado aquí viene I3 e I2 viene de esta manera, ¿no? I2 viene así, ¿sí? Entonces aquí tendría lo siguiente. I3 y aquí tengo lo que es I2. Perfecto. ¿Cómo hacemos ahora? Tenemos que saber la caída de voltajes entre los puntos A y B. Entonces me vengo por acá y yo digo, bueno, voltaje A. Estoy en el punto A. Vengo por acá y aquí me fijo, ¿no? Aquí voy a considerar esto de acá, más o menos. Eso me indica una caída de tensión. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿Cuánto era esta caída de tensión? Hemos analizado más antes, ¿no? Pero lo vamos a volver a remarcar aquí. Este voltaje B en sí es igual a qué? A la corriente IN, mejor lo marco aquí, ¿ya? Ese voltaje B, aquí era igual a la corriente IN por la resistencia, que en este caso es 2. ¿IN a qué es igual? Bueno, en este caso el valor de IN está yendo de más a menos, está yendo para este sentido.
Esto es IN. Ahora, IN, el valor ha cambiado, ¿no? Un poquito, debido a que hemos corregido el sentido de las corrientes. IN es igual a I3 menos I2. Y todo esto multiplicado por, obviamente, 2. Listo. Entonces, vengo voltaje A, más o menos aquí hay una caída de tensión. ¿De cuánto? De esto precisamente. De I3, ¿no? Directamente colocaré lo que es, ¿no? Una caída de tensión de lo que es la corriente IN por 2. Luego, más o menos, aquí hay otra caída de tensión. ¿De cuánto es? De 180. Y llego a lo que es el terminal B. ¿Sí? Ahora tengo que hallar IN. IN es igual a la diferencia entre I3 menos I2, ¿no? Entonces, eso hallaré primero. ¿Ya? Eso hallaré para no hacernos tantos problemas. En vano estoy haciendo todo esto de vuelta. Solo me interesa a mí saber cuánto vale IN. Nada más. Respetando lo que es el valor de dependencia. I3 menos I2. ¿Ya? Y esto es igual a lo siguiente. Si toman los valores aquí, I3, ¿cuánto es? Corregido. Estamos trabajando con valores corregidos. I3 es 5.27 menos I2, que es 10.16. Aproximadamente la resta de estos dos es menos 4.89. Haremos color rojo nomás. O negro. Menos 4.89. ¿Sí? Menos 4.89 tendríamos ahí. ¿Qué tocaría? Lo único que toca es simplemente venirnos acá y empezar a resolver todo lo que son, a reemplazar, de hecho. Voltaje A menos corriente IN, que sería, no importa si está negativo esto, no, esto es una corriente total y estamos respetando lo que es esta polarización, sí, se respeta eso. Las corrientes de malla pueden cambiar el sentido, ¿no? Pero esto no, esto no, es algo que nos está dando el problema tal cual. Menos 4.89 multiplicado por 2. Y todo esto es igual a menos, bueno, menos 180 igual a voltaje B. Ya, de una vez haremos esto. Esto, si lo colocan en la calculadora, se van a dar cuenta que es igual a lo siguiente. 180 menos por menos más sería. Menos 170 aproximadamente. Menos 170.22. Y todo esto es igual a voltaje B. Ya, bueno, el último paso ya es pichanga nomás. Esto viene acá. Este voltaje B viene acá a restar y eso que hemos hecho se viene al otro lado. Listo. Esa llegaría a ser mi respuesta. Yo concluyo que el voltaje Thevenin es igual a 170.22. ¿Qué cosa? Bueno, las unidades, ¿no? Voltios. Listo. Eso sería lo que es el inciso número 1. Podemos saber lo que es el número 2 enseguida.